Deseo que todos estén disfrutando de una buena mañana. Qué gusto volver a encontrarnos para reflexionar brevemente en un pasaje de la Escritura juntos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versos del 1 al 15, se narra que Jesús alimentó a una gran multitud de más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. El pasaje dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Que los 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este relato también lo comparten los otros evangelistas. De hecho, es el único milagro que cuentan todos ellos. Está registrado en Mateo el capítulo 14, versos 13 al 22, en Marcos el capítulo 6, versos 30 al 46, y en Lucas el capítulo 9, versos 10 al 17. Después de una intensa actividad ministerial, Jesús y sus discípulos se retiraron a un lugar desierto con el propósito de descansar un poco. Una gran multitud, motivados por las señales que hacía en los enfermos, le siguieron al lugar de retiro. Muchos incluso llegaron al lugar antes que Jesús y sus discípulos. Al ver la multitud, según Mateo y Marcos, Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y según Lucas, Jesús les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. El relato de Juan. Cuando Jesús vio la gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Según los otros evangelistas, el lugar era desierto y la hora avanzada, y era necesario que la gente se fuera a las aldeas cercanas a comprar comida y a pasar la noche. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era el salario de un día de un obrero promedio. La cantidad sugerida correspondería al salario de unos 8 meses. En nuestro contexto, si tomamos el salario mínimo mensual, alrededor de unos 2,800 quetzales por 8 meses, serían alrededor de 22,000 quetzales, para tener una idea.
Y según Felipe, eso no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco, mucho menos para saciarlos. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Desde la perspectiva humana, era imposible dar comida a esa gran multitud. Parece que era lo que Jesús buscaba en sus discípulos para que comprendieran la dimensión de lo que Jesús haría con tan solo 5 panes y 2 peces. Jesús les pidió que hicieran recostar la gente, lo cual hicieron juntándoles de 50 en 50 y de 100 en 100, llegando a un número de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto significa que el total de personas estaría entre unas 10 hasta 20,000 personas. Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. La multiplicación milagrosa ocurrió mientras ellos repartían los alimentos. Cada uno tomó cuanto quería hasta que se saciaron y sobraron 12 cestas de pedazos. La reacción de la multitud. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y posiblemente esto sea una referencia a Deuteronomios, el capítulo 18 y el verso 15. Y se proponían apoderarse de él y hacerle rey. Es lamentable que estos comentarios, realizados después que Jesús los sanara y alimentara, evidencien el anhelo del pueblo por un Mesías que supliera sus necesidades físicas y no espirituales. Al parecer, no se observa indicio alguno de arrepentimiento, reconocimiento de su necesidad espiritual o preparación para el reino. Ellos querían un Mesías terrenal y político que supliera todas sus necesidades y los liberara de la opresión romana. Su reacción tipifica la de muchos que quieren un Cristo que jamás haga exigencias, pero que responda a todas sus demandas egoístas. Nuestra mayor necesidad no es necesidad física y material. Nuestra mayor necesidad es espiritual. Necesitamos recordar la suficiencia de Jesucristo para satisfacer toda necesidad espiritual y confiar en Él para satisfacerla. Y todo lo demás vendrá por añadidura. La preocupación por las provisiones y la salud puede que solo sea el reflejo de una necesidad más profunda, la necesidad que Dios sea el centro de su vida, su Salvador, y tome el control de cada área de necesidad que le preocupa. Señor, permítenos verte a ti como fuente de todo poder, pero especialmente fuente para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestras vidas y la vida eterna, que suples para todas nuestras luchas y batallas profundas espirituales que libramos hoy día. Señor, acudimos a ti y descansamos en ti para nuestra salvación, pero también para que suplas toda necesidad de nuestras vidas, las cuales, dice tu palabra, vendrán por añadidura. Gracias en el nombre de Cristo.